Hola, buenas noches. Mi nombre es Elvis Alexis Loreto Flores de la clase de materiales avanzados con el profesor Arturo Iván. Este video tiene como objetivo explicarles un poco de los materiales cerámicos, su estructura y básicamente aquí se resumirá la tarea de una maqueta en representación de un cerámico óxido. En este caso yo he escogido eh, la circonia, que es un nuevo material cerámico, se puede decir. Este, y sin más, pues vamos a ver la información que tengo. Un material cerámico es aquel constituido por sólidos inorgánicos metálicos y pues también no metálicos, que ha sido fabricado mediante tratamiento térmico. Los cerámicos tradicionales están compuestos por arcilla. Sin embargo, pues a través del tiempo la tecnología ha venido evolucionando, lo cual nos permite sacar diferentes derivados, pero en sí la arcilla es la base de los materiales cerámicos tradicionales, que básicamente fueron los primeros que se empezaron a usar, ¿no? En la era antigua. Ahorita hay muchas composiciones que tienen muchas aplicaciones, por ejemplo, desde la aeronáutica hasta la medicina. O sea, ahorita todo industria básicamente usa cerámica en los procesos. Aunque los materiales cerámicos no son en sí materiales metálicos, sí se pueden incluir en en su composición átomos metálicos como el hierro o el aluminio. Esto pues al incluirse hace que las propiedades cambien y obviamente el uso o la funcionalidad pueda cambiarse, se pueda moldear de acuerdo a las necesidades que se tienen en la industria. Los materiales cerámicos pueden tener una estructura cristalina o no cristalina o amorfa, ¿no? Que es la combinación de las dos. A veces una mezcla de ambas, por ello las propiedades son diferentes dependiendo del tipo de material. En general se comportan como aislantes eléctricos y térmicos. Sabemos que pues, los cerámicos tienen grandes capacidades de soportar grandes temperaturas, ¿no? También presentan gran dureza, eh, elevado punto de fusión, gran resistencia a la compresión, al desgaste y a la corrosión. Como sabemos, en sí pues las cerámicas suelen presentar problemas de fragilidad, ¿no? Es decir, pues tendencia a quebrarse o partirse con cargas de impacto bajas, incluso con toques muy pequeños, pues suelen partirse las cerámicas, no tienen gran aguante en cuanto al choque, ¿no? Por ello se están desarrollando nuevos materiales cerámicos con mayor resistencia a la fractura. Dentro de los cerámicos podemos encontrar las cerámicas sin óxido. Son cerámicas básicamente con técnicas que se clasifican como materiales inorgánicos no metálicos. Se usan para cerámicas de corte triturado en turbocargadores, de gas de escape y como tuberías de protección para elementos térmicos. También tenemos las cerámicas con óxidos o los óxidos metálicos más bien son materiales que cumplen distintas funcionalidades en la cerámica. Pueden ser fundentes, opacificantes y colorantes. Bueno, como se mencionó como ejemplo tenemos los óxidos cerámicos como el aluminio y la circonia. Estas básicamente se emplean en las prótesis de caderas cerámicas que superan en prestaciones a las aleaciones metálicas. Básicamente se escogió circonia en lo personal se me llama mucho la atención ya que tiene muchas utilidades. Además también se ocupa en cierta forma para joyerías, tienen diferentes tipos de uso, ¿no? El dióxido de circonio, también conocido como circonia, es un óxido cristalino blanco de circonio en su forma más natural, como una estructura cristalina monoclínica. Es el material básicamente
Adopta una estabilidad de estructura cúbica denominada circonia cúbica. Se encuentra raramente en la naturaleza como minerales como podemos encontrar otras cerámicas, ¿no? Pero sintetiza, en varios colores para su uso común. Normalmente se usa como una gema, ¿no? A todo esto, los óxidos metálicos que se usan como fundentes son aquellos materiales que permiten rebajar el punto de fusión de la mezcla y conseguir que todos los componentes se fundan en la cocción y se integren para formar un vidrio. Actúan como fundentes de baja temperatura los óxidos metálicos como el plomo y los metales alcalinos como el sodio, potasio y litio. El boro es un metaloide, pero el óxido bórico también se usa como fundente de baja temperatura. Para lo que es altas temperaturas, siguiendo como los metales, son fundentes el óxido de calcio, el de bario, el de magnesio y el de estroncio. Estos metales, además de ser fundentes, se usan porque aportan otras cualidades al vidriado, pero no. Los óxidos metálicos son materiales que cumplen distintas funcionalidades. En la cerámica pueden ser fundentes, opacificantes, colorantes, dureza. Debemos conocer la materia para saber qué acción realizan nuestras fórmulas de lo que se va a necesitar, ya sea un vidriado, un engobes o algún otro componente, como ya hemos mencionado, que se puede usar. Una de las propiedades físicas de la circonia puede ser la elevada dureza comparada con otros materiales. Su módulo elástico tiene grado de elasticidad, su bajo coeficiente de fricción, maneja una temperatura alta de fusión, una tenacidad relativamente alta comparada con otros materiales cerámicos y es estable en medios químicamente agresivos. Resiste a la abrasión, baja conductividad térmica, tiene propiedades de aislamiento térmico y, como mencioné, es elástico para poder trabajar con él, ¿no? Uno de los ejemplos para el uso de la circonia es en el uso de la odontología. Las carillas dentales de circonia son cada vez más utilizadas para reemplazar piezas dentales. Otros materiales que se han venido sustituyendo, incluso como derivados de la cerámica, ¿no? O aleaciones que tienen que ver con cerámica básica, son las que se han venido sustituyendo, como por ejemplo ese tipo de material. Debido a su alta dureza, son muy resistentes, además de lucir naturales y ser compatibles con el tejido orgánico. Es uno de los ejemplos. Además, el esoterismo también es muy usado en la circonia. Eso pues desde tiempos antiguos básicamente. Tiene dos tipos de estructura cúbica alotrópica de circonia, fase C, estructura tetragonal fase T y estructura monocíclica fase M. Para la maqueta se decidió hacer una estructura tetragonal, las cuales podamos ver más adelante. De acuerdo con la composición de las fases contenidas, las cerámicas de circonia se pueden dividir en materiales cerámicos de circonia estabilizados y cerámicas de circonia parcialmente estabilizados. Las cerámicas de circonia estabilizadas se compone principalmente de fases cúbicas y tiene alta refractariedad, calor específico y conductividad térmica y son materiales aislantes de altas temperaturas ideales. Se puede usar como revestimientos para hornos de alta temperatura y también como varios recubrimientos resistentes al calor. Cerámicas parcialmente estabilizadas consisten en una estructura de dos fases con muy alta resistencia, tenacidad a la fractura y resistencia al choque térmica, conocido como acero cerámico. Al mismo tiempo, su coeficiente de conductividad térmica es pequeño
El efecto de aislamiento térmico es bueno y el coeficiente de expansión térmica es relativamente grande y relativamente fácil de combinar con las partes metálicas. A la maqueta se usaron materiales comunes, materiales con los que se contaban en casa. Se usaron limones y se usaron palillos de un como tipo tapete para hacer sushi, de las que ya estaban aquí, y pintura de aceite que se tenía de un sobrino, ¿no? que había hecho una maqueta también. Entonces, básicamente se hizo la estructura tetragonal de lo que es la circonia, o el intento de ella, para esta maqueta, de dejar secar, perforar, etcétera. Se hizo alrededor dentro de 2 horas, más o menos 2 horas y media, y es la representación. De mi parte sería todo. Es una pequeña